Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Stephanie Ramírez y voy a ser la moderadora el día de hoy en la primera sesión de gestión y análisis de cuencas hidrográficas, herramientas y técnicas avanzadas. Antes de iniciar y presentar al expositor, les quiero decir que al final de la sesión les voy a pasar un formulario para que puedan llenar la lista de asistencia y puedan recibir el certificado. Entonces vamos a empezar. El tema del día de hoy son parámetros morfométricos de una cuenca, uso del software R, y nuestro expositor es el señor William Watler. William es especialista en evaluación, perdón, de tierras por capacidad de uso en cuencas hidrográficas, modelación hidrológica e hidráulica con escenarios de cambio climático. Espero que tengan provecho a esta sesión. Adelante, William. Muchas gracias, Stephanie. Y bueno, al público presente, a todas y todos, un gusto. Espero que tengan una bonita tarde. Acá en Turrialba lloviendo. Yo no puedo Eh, medir cómo cambió la decoración. voy a iniciar con una breve presentación, ¿verdad? Para más o menos hacerle una inducción de lo que después vamos a ver. Y la idea es que ustedes permitan, ¿verdad? Ver procesos que seguro que en un futuro les va, digamos, mejorar ciertas habilidades en el sentido de no solo correr un proceso, sino automatizar los procesos, mejorar los procesos en términos de presentación, etcétera. Esa es como la idea. Entonces, hoy lo que me ocupa acá, bueno, inicialmente quiero presentarme con ustedes. Si ustedes ven allá, a la parte de arriba dice expositor, pues mi nombre es William Watler. Y el tema, como lo dijo Stephanie, vamos a ver los parámetros morfométricos de cuencas. Nosotros vamos a utilizar RStudio en este caso. Y la idea es que utilizar, digamos, esta herramienta es, como dije anteriormente, es para que ustedes en un futuro puedan no solo mejorar sus habilidades, sino automatizar procesos. Ahora, cuando se hacen los cálculos de los parámetros morfométricos en un plan, por ejemplo, de manejo de cuencas, es parte de la caracterización. Y eso nos da elementos eh, o índices que le llamamos fundamentales para los posteriores análisis, ya sea geomorfológicos o hidráulicos. Entonces, bueno, vamos a ver todas esas partes. No sé. Los contenidos que vamos a ver y que están incrustados, perdón, en el código R, son los que ustedes ven acá. Son básicamente cinco. Y después damos unos pequeños códigos donde toda esa información que nosotros vamos a procesar en R, lo vamos a ordenar y lo vamos a presentar en Excel. Entonces, en R, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver todo lo que se llama estimación de las características morfométricas, en este caso las generales. Estamos hablando de área, estamos hablando de perímetro, etcétera, etcétera. Después ya vamos a ir viendo ya los parámetros más específicos, como los parámetros de forma, los parámetros de relieve y los parámetros relativos de la red de drenaje. Por ejemplo, la longitud del perfil del río, ¿verdad? Digamos, del perfil principal del río, eh, las bifurcaciones por el método de Strahler, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos a terminar con unos parámetros que se le llaman tiempos de concentración. Y después que calculemos todos esos parámetros,
le vamos a decir a R, mira, ordénemelo de esta manera y me lo llevas a una tabla de Excel. Y una vez que tengamos la tabla de Excel, pues ya lo podemos, digamos, imprimir o utilizar en lo que queramos. Les cuento un poco. Ese mapa que está ahí, nosotros vamos a trabajar con esta cuenquita que ustedes ven acá, una roja que está arriba. Eh, esta cuenca es parte de, bueno, todo esto es una cuenca grande de acá de Costa Rica. Y estas pequeñas cuenquitas pertenecen a acueductos rurales. En Costa Rica se llaman asadas. Y se delimitó esas cuencas pequeñas, ¿verdad? Con el objetivo de proteger fuentes de captación. Entonces, para este proyecto, dentro de esta área grande que ustedes ven acá, se trabajó con 60 asadas, es decir, 60 acueductos. Y dentro de esos 60 se referenció las fuentes de captación y a partir de esas fuentes de captación se delimitó, digamos, las cuenquitas o microcuenquitas. Lógicamente, un acueducto puede tener entre digamos, nacientes hasta 20 nacientes, entonces podemos tener entre dos o más microcuencas. Entonces, si multiplicamos 60, ya sea por 2 o por 10, digamos, vamos a tener muchas microcuenquitas dentro de esta área. Entonces, necesitábamos crear una herramienta que nos permita, digamos, agilizar estos procesos, pues si no, es casi imposible terminar esto. Entonces, la idea es compartirle, digamos, con un ejemplo, lo que, digamos, nosotros realizamos y automatizamos. Ahora, cuando yo comience a correr el script, lo voy a correr de una sola vez para que ustedes ven el tiempo que se dura para calcular todo. Y vamos a ver los resultados. Cuando ustedes vean eso, entonces vamos a comenzar a explicar. La idea es que ustedes vean qué tan importante es automatizar estos procesos. Eso es como lo importante. Ya después, repito, que lo corramos, ¿verdad? Ya después vamos a ir viendo cada una de las características, lo vamos a ir viendo en detalle. Bien, este código, que es el que ustedes ven acá, que se llama param morfométricos, básicamente requiere de estos datos de entradas. Los datos de entrada son un modelo de elevación y el límite de la cuenca, ¿verdad? Algo muy sencillo. El DEM puede ser, generalmente lo preferimos en la extensión .tif y bueno, el límite de la cuenca en la extensión CHP, como ustedes son geógrafos, ya más o menos tienen claro esto. Los requisitos. Bueno, lo primero es que tienen que tener instalado R, luego instalar RStudio. Cuando ya tengan esos dos software, RStudio lo que hace es, digamos, crea un ambiente más amigable para trabajar en R, pero la base es R. Después, cuando ya comenzamos a trabajar, instalamos los paquetes. Ahorita vamos a ver los paquetes. Y una vez que tenemos los paquetes y tenemos el script completo y los datos, nada más toca procesar. Entonces, con esto lo que pretendemos ahora como objetivo, ¿verdad? Es que corramos el script, pero a la vez yo les vaya explicando las funciones de los códigos, es decir, qué es lo que hace cada código y qué es el resultado que va a generar. ¿Verdad? Repito, vamos a hacer primero un ejercicio de correrlo entero. Voy a agarrar yo, seleccionar todo y lo voy a correr entero para que ustedes vean más o menos el tiempo que se dilata. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Repito, porque acuérdense que les había explicado que en el proyecto teníamos muchas microcuencas, entonces necesitábamos agilizar el proceso. Bien, en esta presentación, que se las vamos a compartir, yo les puse las referencias. Entonces,
Esos son los paquetes que vamos a utilizar en R y cada uno de esos paquetes tiene un documento donde ustedes pueden estudiar el paquete, para qué sirve todo eso. Uno de los paquetes fundamentales en este código es RSaga, que lo que hace básicamente este paquete, agarra las características del software SagaGIS y lo lleva al entorno de R para trabajar en ese software. Es decir, R se conecta dentro del software y agarra los elementos que uno necesita para correr. Es decir, yo corro Saga a través de R, para que tengan más o menos una idea. Para, Perdón, William, ¿sí? hay gente preguntando que de dónde tomó el DEM. Ok, el DEM que se tomó es el de Alos Pulsar, de 12,5 metros, que es gratis, ¿verdad? Ustedes pueden poner en Google eh, Alos Pulsar, ponen 12,5 y ahí les va a aparecer muchas opciones para descargar, por ejemplo. Ahora, la delimitación de la microcuenca, ¿verdad? Lo hicimos a partir de los puntos de captación de agua, ¿verdad? Bien. Entonces, como les decía, el paquete RSaga, para que funcione, necesitamos haber instalado el software SagaGIS. Aquí yo les dejo el link donde ustedes pueden entrar y descargarlo para que sea compatible, pues, sí, para que me funcione RSaga. Después les pongo algunos documentos que son importantes que ustedes conozcan para que vean las ecuaciones de cada uno de digamos, los parámetros que vamos a calcular. Vamos a ver al inicio algunos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se va diseñando, cómo se mete la ecuación, pero después vamos a ir corriendo porque son bastantes. Entonces aquí se sigue, digamos, las referencias y hay un documento que se los recomiendo que es el que están viendo acá, creo que es pagado, pero si algún momento ustedes van a trabajar con cálculos de parámetros morfométricos a nivel de un informe técnico, pues es importante que tomen como referencia estos documentos que les paso aquí en el link, pero también este documento que considero que es importante. Bien, entonces iniciamos, ¿verdad? Con el código R. Antes de que iniciemos, voy a mostrarles algunas ecuaciones para que ustedes lo vayan teniendo presente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el índice de Gravelius, después lo vamos a ir viendo de todos modos. Y ustedes ven que el índice de Gravelius, que es uno de los parámetros, ¿verdad? Está representado como Kc y su fórmula es 0,28 por el perímetro dividido entre el área, ¿verdad? O la raíz cuadrada del área. Y según el índice que nos dé, entonces tiene una categorización. Entonces, si está entre estos rangos, ¿verdad? Estos rangos es redonda, oval redonda, ¿verdad? Lo que les quiero comentar es que a partir de esta ecuación se crea el código, se crea una función para cuando se obtiene este índice, él automáticamente le va a decir cuál es su categorización. Eso es para decirle algunos. Lo otro es el parámetro de forma, que lo vamos a ver, el rectángulo equivalente, que son las que se están tomando estas ecuaciones, ¿verdad? Y algo importante, que es eh, la curva isométrica. Entonces, cuando dibujemos, porque aquí también está el código para que les dibuje automáticamente la curva isométrica. Entonces, cuando le dibujen la curva isométrica según, ¿verdad? Esta forma, vamos a tener esta interpretación, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos como una lomita hacia arriba, decimos que es una cuenca en fase de juventud. Cuando tenemos esta C, que es, digamos, como ondulado, es fase de vejez. Entonces, cuando
calculemos y grafiquemos la curva isométrica que lo hace el código, entonces ustedes van a ver y van a poder hacer esas interpretaciones. Bueno, sin más, iniciamos con el código. Repito, lo que voy a hacer inicialmente, voy a cerrar mi video para que ustedes se concentren más en lo que estamos haciendo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es que yo les voy a acá presentar el código, ¿verdad? Ustedes tienen acá el código. Si ustedes ven, todo esto es el código. Vean, es un poco grandecito. Y entonces lo que voy a hacer es seleccionar ese código y correr el código para que ustedes vean cuánto más o menos dilata todo eso y todos los parámetros que se cambian. Posteriormente vamos a ir explicando cada cosa. Eh, yo acá tengo la carpeta que voy a utilizar. Si ustedes ven acá, yo tengo el DEM y tengo la microcuenca. Y aquí está el código. Entonces, para que me aparezca esto que está acá, que es RStudio, nada más yo le doy doble clic y ya me aparece esto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, aquí está en QGIS, es lo que, digamos, tengo yo acá en esta carpeta. Este DEM es este mismo. Bueno, si quiere lo podemos, vamos a... Entonces, este DEM que está acá es el mismo que está ahí. Vean, ahí está. Es el mismo. Y esta cuenca es esta cuenquita que tenemos acá. Vean, ahí está la cuenquita. Entonces, lo único que ocupamos, repito, son esos dos datos de entrada. Para que nos ubiquemos dónde estamos a nivel de Costa Rica, vamos a ponerlo, digamos, a ver, más o menos en la parte centro de Costa Rica, en el valle, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Esta es la capital y por ahí está el valle. Es, digamos, parte, parte montañosa. Bien, entonces tenemos eso. Entonces aquí tenemos el código. Si ustedes ven acá, yo acá tengo una carpeta que se llama param morfométricos y lo tengo vacío. Cuando yo comience a seleccionar todo el código, me va a ir llenando aquí toda la información. ¿Sí? Entonces, repito, vamos a correr eso. Ustedes más o menos pueden ir tomando el tiempo. ¿Cuánto se dilata correr esto? Lógicamente, entre más grande sea el territorio, pues dilata más, ¿verdad? Pero, repito, hicimos esto, ¿verdad? Porque teníamos que calcular casi 1000 microcuenquitas. Entonces, la idea era automatizar el proceso. Entonces, lo que voy a hacer es nada más correr, pero antes le voy a poner esto para que ustedes vayan bien. Entonces, una vez seleccionado todo, ¿verdad? Y ahí el código comienza a correr. Él va corriendo, si ustedes ven ahí abajo, ahí al lado, la parte izquierda, y vean, ya me va comenzando a crear digamos, los elementos. Ya me creó inclusive la curva isométrica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, son las 4:19. Vamos a ver cuánto más o menos me dilata, ¿verdad? Esto. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que poníamos todas las carpetas, ¿verdad? Y en todas las carpetas teníamos el DEN con la microcuenca. Entonces le decíamos al código, eh, trabájame esta, cuando termines, te pasas a esta carpeta, lo trabajas, te pasa esta carpeta, lo trabajas, entonces uno deja la máquina, digamos, toda la noche corriendo, ¿verdad? Y ya al día siguiente prácticamente tiene los datos. Bueno, depende también del tamaño de las cuentas. Si usted ven, ya me va generando, ¿verdad? Los elementos, lógicamente, vean, aquí ya me generó los órdenes de drenaje,
Y bueno, vamos a ir viendo. Todo esto es el código genera como de salida, ahora lo vamos a ver. Y lo más importante es que todo eso me lo ordena en un Excel. Eso es lo más importante. Entonces tenemos 1920. Vamos a ver cuánto dilata. Ahí me va generando, digamos, todas estas variables que él me va generando son prácticamente los... Y ya terminó. Ahí está. Entonces, ven, el código ya terminó. Ustedes ven acá, él me generó, digamos, muchos plots, ¿verdad? O muchos gráficos. Pero bien, entonces, en esta carpeta que antes la tenía vacía, ahora podemos ir viendo que me generó. Vamos a ver la curva isométrica. Aquí tengo la curva isométrica, es la que me generó. Vean la curva isométrica y ustedes ven más o menos cuando yo tenía la presentación de la curva isométrica, ¿verdad? Que era esta, eh, más o menos tiene la forma de la B, ¿verdad? Que es la fase de madurez. Entonces, si ustedes ven acá, más o menos ahí está. ¿Ve? Y ya me calcula, digamos, en varios elementos dentro de... Eh, ¿Qué más tengo acá? Bueno, me calcula también perdón, me dibuja el perfil principal del río, ¿verdad? Que es más o menos esto. Vea, ese es el río principal. Eh, y lo más importante, si ustedes ven aquí abajo, él me crea dos archivos de salida, un archivo CSV y un archivo XLXS, que es un archivo Excel. Vamos a abrir el archivo Excel y ahí van a estar ordenados todos ya los parámetros. Ven, ahí están ordenados todos los parámetros. Entonces ahí está todos los parámetros. Me calculó el área, el perímetro, el índice de compacidad, las clases, el lado menor del rectángulo equivalente, el lado mayor, el factor de forma, la clase. Bueno, y ustedes ven acá, inclusive más abajo vemos los tiempos de concentración que son importantes, ¿verdad? Cuando queremos trabajar modelos hidráulicos, ¿verdad? Y aquí vemos lo que corresponde a la red de drenaje. Uno de los elementos importantes es el orden de drenaje de la cuenca por el método Strahler. Acá tengo cuatro, ¿ya? Y no solo me calcula eso, sino también lo podemos ir viendo en QGIS, que es lo que generalmente me calculó. Entonces vamos a ver acá. Entonces, veamos elementos. A ver, vamos de aquí, vamos primero con los archivos vectoriales y después podemos ir con los archivos, eh, bueno, si quieren vamos con cualquiera, vamos de arriba a abajo. Entonces, tenemos eso y comenzamos. Entonces, tenemos, dice, el DEM de la cuenca. Entonces, lo que me hace es que yo tenía ante un DEM grande, ¿verdad? Si ustedes ven, y lo que él me cortó es el DEM de la cuenca, nada más. Él automáticamente lo corta, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, este DEM es en formato TIFF, pero me crea otro DEM en formato SDAT, que es el formato que trabaja Saga GIS. Digamos, Saga GIS es el formato que le gusta, digamos, trabajar. Entonces, al final es lo mismo, nada más que es bajo ese formato. Si ustedes ven, es el mismo, ¿verdad? Ese es el mismo DEM. ¿Qué más me va creando? Bueno, acá me crea lo que se llama el field. El field lo que hace es que al modelo de elevación, digamos, le elimina los posibles errores, ¿verdad? Es decir, probablemente cuando crean los modelos de elevación,
pues hay ciertos huequitos, ¿verdad? Entonces lo que hace es mejorar todo eso, ¿verdad? Digamos, para que cuando corra el proceso, pues digamos, esté ordenado. Entonces también me genera, ustedes ven acá, el orden de drenaje. Entonces veamos el orden de drenaje. Ahí está. Es decir, me crea la red de drenaje. Ya está acá. Y no solo me crea eso, sino, si ustedes ven acá, yo me voy a lo de las tablas de atributos, ¿verdad? En las tablas de atributos tengo todos los orden. Aquí ustedes ven, tengo todos los orden. Y si a eso lo pinto, ¿verdad? O digamos, a ver, lo vamos a colorear. Entonces, según el orden, entonces aquí estaríamos. Entonces, vean ahí, voy a poner un color más o menos, este color azul para que me vaya de ahí. Este 4 le voy a poner algo más ancho para que ustedes lo vean. Este un poquito más. Y bueno, ahí vamos. Entonces, ven acá ustedes cuando yo le dé aplicar. Vean, ahí está. Este es el orden 4 que es básicamente el cauce principal. Y aquí están los otros órdenes. Está el orden 2 por aquí debe estar el orden uno es esto, y después va el orden 2 este es el 3 y este es el 4, ¿verdad? Entonces ya me lo calcula automáticamente. Bien, ¿qué más? Vamos a ir viendo. Bueno, aquí ya también me da el orden, digamos, el orden principal del río, ¿verdad? Que es básicamente el orden 4. Y aquí está. Algo importante de acá, que quiero que lo tomen, cuando, digamos, se hace modelación de inundación, que en este caso también yo hago mucho modelación de inundación, es que eh, las inundaciones, voy a ponerle un color, digamos, más fuerte. Entonces, en las inundaciones, lo que se hacen es se modelan tramos. Y entonces, si ustedes ven acá, eh, él lo que hace es que me delimita el río principal, pero donde hay algún aporte o un río que aporta él, lo que me hace es, me crea tramos. Ustedes ven acá, si yo le doy acá, porque aquí corta eso, me crea este tramo. Entonces, de aquí hasta acá también me va a crear ese tramo y así sucesivamente. Esto ayuda mucho a los estudios hidráulicos, repito, para inundación. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ir quitando esto. ¿Qué más me genera? Otra cosa. Este, este perfil que lo dibuja, ¿verdad? Este perfil lo dibuja a partir de estos puntos. Es decir, que el río principal, ¿verdad?